Mi nombre es Isabella, tengo 28 años y trabajo como gerente ejecutiva de un grupo de restaurantes de lujo. Aunque ahora mi vida es diferente, empecé desde abajo como camarera hace 10 años, y ese detalle de mi pasado se convertiría en el arma favorita de mi suegra para humillarme. Todo comenzó hace 3 años cuando conocí a Daniel en uno de mis restaurantes. Él entró como cualquier otro cliente, pero había algo diferente en su forma de tratar al personal, una amabilidad genuina que me llamó la atención. No sabía entonces que era el heredero de una de las familias más ricas de la ciudad. Nos enamoramos rápidamente. Daniel nunca me hizo sentir inferior por mi origen humilde o mi trabajo como camarera en aquel entonces. De hecho, admiraba mi ética de trabajo y cómo había escalado posiciones hasta convertirme en gerente. Nos casamos después de un año de noviazgo, a pesar de la clara desaprobación de su familia, especialmente de su madre, Victoria. Victoria Montenegro era el estereotipo perfecto de la suegra rica y controladora. Desde el primer día, me dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Una camarera nunca entenderá nuestro estilo de vida, le decía constantemente a Daniel cuando creía que yo no podía escucharla. Daniel siempre me defendía en privado, pero en público, bueno, esa es otra historia. Su madre tenía un control financiero significativo sobre las empresas familiares, y él temía que confrontarla directamente pudiera perjudicar su posición en la compañía. La situación empeoró cuando quedé embarazada. Victoria intensificó sus ataques, sugiriendo que lo había hecho a propósito para atrapar a su hijo. Lo que ella no sabía era que yo había estado construyendo mi propio imperio en silencio durante años. Antes de conocer a Daniel, había invertido mis ahorros en comprar acciones de pequeños restaurantes en problemas, los renovaba, y los convertía en negocios exitosos. Para cuando nos casamos, ya era dueña de una cadena respetable, pero preferí mantener un perfil bajo. Solo Daniel conocía la verdadera extensión de mi éxito. La gota que colmó el vaso fue durante la cena familiar mensual en la mansión Montenegro. Victoria había invitado a toda la familia extendida, incluidos tíos, primos y socios comerciales importantes. Yo estaba de 6 meses de embarazo. Isabella, querida, comenzó Victoria con ese tono condescendiente que tanto detestaba, ¿por qué no nos cuentas sobre tu experiencia como camarera? Seguro que tienes historias interesantes. Mantuve la calma, como siempre. Fue una experiencia enriquecedora, Victoria. Me enseñó mucho sobre gestión empresarial y servicio al cliente. Victoria soltó una risa despectiva. ¿Gestión empresarial? Por favor, cariño. Servir mesas difícilmente cuenta como experiencia empresarial. ¿No estás de acuerdo, Daniel? Todos los ojos se volvieron hacia mi esposo. Daniel se removió incómodo en su silla, evitando mi mirada. Su silencio fue ensordecedor. De hecho, continuó Victoria, alzando su copa de vino, deberías estar agradecida de que Daniel te haya sacado de esa vida. Aunque, claro, algunos hábitos nunca cambian. ¿Han notado cómo siempre revisa las cuentas cuando salimos? Supongo que una vez camarera, siempre camarera. Las risas incómodas llenaron la mesa. Podía sentir las miradas de lástima de algunos invitados, mientras otros disfrutaban claramente del espectáculo. ¿Sabes qué, Victoria? Mi voz era tranquila pero firme. Tienes razón. Algunos hábitos nunca cambian. Por ejemplo, tu costumbre de menospreciar a otros para sentirte superior. ¿Cómo te atreves? Victoria se puso de pie, su rostro enrojecido. Eres una aprovechada que solo está tras nuestro dinero. Si no fuera por nosotros, seguirías sirviendo mesas. ¿Estás segura de eso? Saqué mi teléfono y abrí una aplicación específica. ¿Te gustaría ver algo interesante? ¿Qué podrías mostrarme tú que me interese?, se burló Victoria. Oh, creo que esto te interesará muchísimo. Conecté mi teléfono al proyector de la sala de estar, donde solían mostrar presentaciones de negocios. ¿Ves estos documentos? Son los títulos de propiedad de Restaurantes Elite, la cadena más exitosa de la ciudad. Y adivina quién es la propietaria. El rostro de Victoria palideció mientras los documentos se desplegaban en la pantalla. Su copa de vino se deslizó de sus dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. Pero eso es imposible, balbuceó. Esa cadena vale más que todas tus propiedades juntas, completé su frase. Y sí, soy la única propietaria.
Construí mi imperio mientras tú estabas ocupada burlándote de mi pasado como camarera. La sala quedó en completo silencio. Podía ver las expresiones de shock en los rostros de todos los presentes. Daniel finalmente se puso de pie y tomó mi mano. Ya es suficiente, madre, dijo con firmeza. Isabella no solo es mi esposa y la madre de mi futuro hijo, sino también una empresaria más exitosa que cualquiera en esta sala. Es hora de que la respetes, o nos perderás a ambos. Victoria se dejó caer en su silla, completamente aturdida. Su mundo perfecto y controlado se estaba desmoronando frente a sus ojos. Me levanté lentamente, una mano sobre mi vientre embarazado. Gracias por la cena, Victoria. Por cierto, acabo de comprar el edificio donde está tu restaurante favorito. Quizás la próxima vez que vayas, podrías preguntarle a la camarera si también es dueña del lugar. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta, con Daniel a mi lado. Podía escuchar los murmullos asombrados detrás de nosotros y el sonido inconfundible de Victoria sollozando. Pero esto no era el final de la historia, era solo el comienzo. La noticia de lo sucedido en la cena se extendió como pólvora por los círculos sociales de la familia. Victoria no apareció en público durante una semana, algo inédito para alguien que solía presidir 3 eventos benéficos por semana. Mientras tanto, Daniel y yo nos mudamos a mi ático en el centro de la ciudad. Era más pequeño que la mansión de los Montenegro, pero era nuestro espacio, libre de manipulaciones y dramas familiares. O eso creíamos. Una mañana, mientras revisaba los informes financieros de mis restaurantes, recibí una llamada urgente de mi director de operaciones. Isabella, tenemos un problema. Alguien está difundiendo rumores sobre intoxicación alimentaria en 3 de nuestros locales principales. Mi corazón se aceleró. ¿Hay algún caso confirmado? Ninguno. Son solo rumores en redes sociales, pero las reservaciones han caído un 40% desde ayer. Respiré hondo. Esto tenía el sello de Victoria por todas partes. Manuel, envíame los enlaces de todas las publicaciones. Y contacta a nuestro equipo legal. Cuando colgué, Daniel me miraba con preocupación. ¿Todo bien? Tu madre está atacando mis negocios. Su rostro se ensombreció. ¿Estás segura? ¿Quién más tendría motivos para hacerlo justo ahora? Antes de que Daniel pudiera responder, su teléfono sonó. Era Eduardo, su padre, pidiéndole que fuera urgentemente a la oficina principal de Montenegro Corp. Ve, le dije. Yo me ocuparé de esto. Después de que Daniel se fue, me senté en mi oficina y comencé a investigar. Las publicaciones negativas provenían de cuentas recién creadas, todas con historias similares de supuesta intoxicación. Pero Victoria había cometido un error. Todas las reservaciones canceladas se habían redistribuido misteriosamente a los restaurantes propiedad de Montenegro Corp. Tomé mi teléfono y marqué un número que había estado guardando para una ocasión especial. ¿Carmen? Soy Isabella. Necesito ese favor que me debes. Carmen era la ex asistente personal de Victoria. Despedida injustamente 3 años atrás. Ahora trabajaba para mí como gerente en uno de mis restaurantes, pero lo que Victoria no sabía era que Carmen había guardado copias de todas las transacciones dudosas que había realizado durante años. Por supuesto, Isabella. Es hora. Es hora. Mientras Carmen me enviaba los documentos, recibí un mensaje de Daniel. Madre está aquí. Dice que tiene pruebas de fraude fiscal en tus negocios. Está amenazando con ir a las autoridades. Sonreí. Victoria estaba jugando exactamente como esperaba. Me vestí con mi mejor traje ejecutivo, uno negro que había comprado específicamente para ocasiones como esta. Mi vientre de 6 meses era más visible con él, pero eso solo lo hacía más perfecto para lo que estaba por venir. Llegué a las oficinas de Montenegro Corp justo cuando la junta directiva estaba reuniéndose. Victoria estaba de pie, con una carpeta roja en sus manos, sonriendo triunfalmente. Oh, Isabella, querida, su voz goteaba falsa preocupación. Justo estábamos hablando de ti. Es una lástima que tus negocios no sean tan legítimos como presumías. ¿Te refieres a los documentos falsos que mandaste preparar hace 3 días? Pregunté casualmente mientras me sentaba. ¿O prefieres que hablemos de las transferencias ilegales que has estado haciendo durante los últimos 5 años? El color abandonó su rostro. No sé de qué estás hablando.
Abrí mi maletín y saqué una carpeta azul. ¿No? Entonces supongo que esta no es tu firma autorizando el desvío de fondos de la Fundación Benéfica de la Familia para pagar tus gastos personales. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar. Eduardo, mi suegro, se inclinó hacia adelante con interés. Eso es una falsificación, balbuceó Victoria. Como los documentos falsos que tienes en esa carpeta roja sobre mis supuestos fraudes fiscales. Saqué mi teléfono. ¿O debería llamar a Anton, el contador que contrataste para fabricarlos? Oh, espera, ya confesó todo. Tengo su declaración jurada aquí mismo. Victoria se desplomó en su silla. La carpeta roja cayó al suelo, esparciéndose los papeles. ¿Qué quieres?, susurró. 3 cosas. Me puse de pie, apoyando las manos sobre la mesa. Primero, vas a emitir un comunicado público desmintiendo los rumores sobre mis restaurantes. Segundo, renunciarás a tu posición en la junta directiva, sugiriendo a Daniel como tu reemplazo. Y tercero, me incliné hacia ella. Vas a disculparte públicamente por cada comentario despectivo que has hecho sobre mi pasado como camarera. ¿Y si me niego? Entonces estos documentos, agité la carpeta azul, llegarán a las autoridades esta misma tarde. ¿Quieres arriesgarte a pasar los próximos años en prisión? Eduardo se aclaró la garganta. Victoria, creo que deberías aceptar los términos de Isabella. ¿Tú también, Eduardo? Victoria lo miró traicionada. Nuestra nuera ha demostrado ser una mejor empresaria que tú. Y más importante aún, está esperando a nuestro nieto. Es hora de que demos un paso al costado. Victoria miró alrededor de la sala, buscando aliados, pero solo encontró rostros serios y algunas sonrisas de aprobación hacia mí. Finalmente, asintió derrotada. Bien, dije, guardando los documentos. El comunicado de prensa debe salir en 1 hora. Tu renuncia, mañana a primera hora. Y espero verte en la próxima cena familiar, donde podrás disculparte apropiadamente. Mientras me dirigía hacia la puerta, Daniel me alcanzó. Eso fue impresionante. Aprendí del mejor, sonreí. Tu madre me enseñó que en los negocios, como en la vida, siempre hay que tener un as bajo la manga. Salimos juntos del edificio, pero esto tampoco era el final. Victoria Montenegro no era el tipo de persona que aceptaba la derrota fácilmente, y yo lo sabía. La verdadera batalla apenas comenzaba, y esta vez, involucraba algo mucho más valioso que el dinero o el poder, el futuro de nuestra familia. Las siguientes semanas fueron sorprendentemente tranquilas. Victoria cumplió con todas mis demandas, aunque su disculpa pública en la cena familiar sonó tan sincera como un político en campaña. Daniel asumió su nuevo rol en la junta directiva, y nuestros restaurantes se recuperaron rápidamente de la crisis. Pero yo conocía bien a Victoria. Este silencio era la calma antes de la tormenta. La confirmación llegó una tarde, cuando Eduardo, mi suegro, apareció inesperadamente en mi oficina. Su rostro mostraba una preocupación que nunca había visto antes. Isabella, necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta tras él. Es sobre Victoria, y sobre el verdadero origen de la fortuna Montenegro. Me acomodé en mi silla, una mano sobre mi vientre de 7 meses. Te escucho. La empresa no fue fundada por mi padre, como todos creen. Fue fundada por la madre de Victoria, doña Elena Martínez. Mi sorpresa debió ser evidente, porque Eduardo continuó rápidamente. Elena era, como tú. Comenzó como camarera, ahorró cada centavo, y construyó un imperio. Victoria creció viendo a su madre luchar contra los prejuicios de la alta sociedad. Pero en lugar de enorgullecerse de sus orígenes, Victoria se avergonzaba. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque Victoria está planeando algo grande. Ha convocado una reunión extraordinaria de accionistas para mañana. Dice que tiene una revelación que cambiará todo. Justo entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen, urgente. Victoria acaba de reunirse con el notario de doña Elena. Las piezas empezaron a encajar. Eduardo, dije lentamente, ¿doña Elena aún vive? Sí, en su casa de campo. No ha aparecido en público en años. Victoria maneja todos sus asuntos. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? El rostro de Eduardo palideció. Dios mío, hace más de 2 años.
Me puse de pie, ignorando el dolor en mi espalda. Necesito que me lleves con ella. Ahora. El viaje a la casa de campo fue tenso. Cuando llegamos, una enfermera nos recibió con sorpresa. ¿Señor Eduardo? La señora Victoria dijo que nadie podía visitar a doña Elena. Soy su yerno, y esta es su nieta política. La enfermera dudó, pero nos dejó pasar. Encontramos a doña Elena en su biblioteca, sentada junto a la ventana. A sus 85 años, mantenía una dignidad impresionante. Sus ojos se iluminaron al vernos. Eduardo. ¡Qué alegría! Victoria me dijo que estabas en el extranjero. Elena. Eduardo se arrodilló junto a su silla. ¿Qué más te ha dicho Victoria? Durante la siguiente hora, descubrimos la verdad. Victoria había estado aislando a su madre, controlando sus visitas y su información del mundo exterior. Le había hecho firmar documentos sin explicarle su contenido real, aprovechando su deteriorada visión. Pero ayer, dijo doña Elena, Victoria mencionó algo sobre una camarera que se había casado con Daniel. Dijo que era una aprovechada que amenazaba el legado familiar. Doña Elena, me presenté, soy Isabella, la esposa de Daniel. Y como usted, comencé mi carrera como camarera. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Victoria sigue avergonzándose de nuestros orígenes. Le conté toda la historia. Con cada palabra, su rostro mostraba más dolor y determinación. Eduardo, dijo finalmente, en mi escritorio hay una caja fuerte. La combinación es la fecha en que abrí mi primer restaurante. Trae los documentos que están dentro. Los papeles revelaron la verdad completa. El testamento original de doña Elena dejaba el control de la empresa a quien demostrara mantener vivo el verdadero espíritu emprendedor de la familia. Victoria había estado intentando cambiarlo. A la mañana siguiente, en la reunión de accionistas, Victoria estaba radiante mientras subía al podio. Señores accionistas, comenzó, tengo una revelación importante sobre la legitimidad de ciertos miembros de esta familia. En efecto, hay revelaciones que hacer, interrumpió una voz desde el fondo de la sala. Los presentes jadearon cuando doña Elena entró, apoyada en mi brazo. Mamá, Victoria palideció, deberías estar descansando. He descansado suficiente, Victoria. Durante años me has mantenido alejada, avergonzada de tu propia madre porque comencé como camarera. Pero ya no más. Doña Elena se dirigió a los accionistas, revelando la verdadera historia de la empresa y los intentos de Victoria por alterar el testamento. Y por eso, concluyó, anuncio oficialmente que Isabella será mi sucesora como presidenta del Grupo Montenegro Martínez. Victoria intentó protestar, pero Eduardo la detuvo. Es suficiente, Victoria. Es tiempo de honrar nuestras raíces. 2 meses después, di a luz a una niña. La llamamos Elena, en honor a su bisabuela. En su bautizo, reunimos a toda la familia, incluida Victoria, quien finalmente parecía haber aceptado la realidad. Mientras sostenía a mi hija, doña Elena se acercó. ¿Sabes por qué elegí el nombre Montenegro para la empresa?, me preguntó. No, nunca lo pensé. Porque como las montañas negras, las personas más fuertes son las que han enfrentado la oscuridad y han emergido más altas. Tú me recordaste eso, Isabella. Victoria, que pasaba cerca, se detuvo al escuchar esto. Por primera vez, vi verdadera vergüenza en sus ojos. Madre, dijo suavemente, ¿crees que podrías enseñarme algunas de tus recetas originales? Las del primer restaurante. Doña Elena sonrió. Por supuesto, querida. Y quizás Isabella pueda ayudarnos. Después de todo, ella también conoce el valor de comenzar desde abajo. Mientras las veía alejarse juntas, Daniel me abrazó por detrás. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos uniendo a la familia? A veces, respondí, mirando a nuestra hija, el verdadero legado familiar no está en el dinero o el poder, sino en recordar de dónde venimos y estar orgullosos de ello. Y así, lo que comenzó como una historia de desprecio y prejuicios, se transformó en una de redención y orgullo familiar. Victoria aprendió que el verdadero valor de una persona no está en su origen, sino en su capacidad de crecer y cambiar. Y yo aprendí que a veces, los mayores obstáculos en nuestro camino son realmente puentes hacia nuestro destino. El imperio familiar no solo sobrevivió, sino que creció más fuerte,
ahora dirigido por 3 generaciones de mujeres que conocían el valor del trabajo duro y la dignidad. Y cada vez que alguien pregunta sobre la historia de nuestro éxito, comenzamos con las mismas palabras: todo empezó con una camarera. Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como contadora en una pequeña empresa familiar. He estado casada con Marcus durante 5 años, aunque a veces me pregunto si llegaremos a celebrar nuestro 6º aniversario. No es que no ame a mi esposo, lo amo profundamente. El problema real es su madre, Victoria, una mujer que nunca ha ocultado su desprecio por mí desde el día que me conoció. Una contadora, había dicho con desdén en nuestra primera cena familiar. Querido, pensé que saldrías con alguien más distinguido. Como la hija de los Henderson, ella maneja las inversiones de su padre. Marcus se había reído incómodamente ese día, como siempre lo hace cuando su madre me critica. Mamá, Isabella es brillante en su trabajo. Además, me enamoré de ella, no de su profesión. Pero esa fue solo la primera de muchas humillaciones. Victoria nunca perdía la oportunidad de recordarme que yo no pertenecía a su círculo social. La familia de Marcus era adinerada, muy adinerada. Su padre, Robert, había construido un imperio inmobiliario desde cero, y Victoria nunca dejaba de presumir sobre sus viajes en primera clase y sus compras en París. Yo venía de una familia de clase media. Mi padre era maestro de escuela y mi madre enfermera. Me habían enseñado el valor del trabajo duro y la honestidad, valores que parecían carecer de importancia en el mundo de Victoria. La tensión alcanzó su punto máximo durante la cena de Navidad de este año. Victoria había insistido en organizar una cena formal en su mansión, como lo hacía cada año. Normalmente, yo intentaba mantener un perfil bajo en estos eventos, pero esta vez fue diferente. Isabella, querida, Victoria me llamó desde el otro extremo de la mesa mientras servían el primer plato. ¿Ese vestido es nuevo? Parece interesante. Miré mi vestido negro, que había comprado especialmente para la ocasión. Me había costado 2 meses de ahorro, pero quería verme presentable para la cena familiar. Sí, es nuevo, respondí suavemente, intentando mantener la compostura. Ah, sonrió con malicia. Supongo que es lo mejor que pudiste encontrar en... ¿Cómo se llama esa tienda donde compras? Debe ser difícil vestirse apropiadamente con un salario de contadora. Sentí que mis mejillas se enrojecían. Marcus, sentado a mi lado, continuó comiendo su sopa como si no hubiera escuchado nada. Victoria, la voz de Robert, mi suegro, sonó desde el extremo de la mesa. Era la primera vez que hablaba en toda la noche. ¿Por qué no nos cuentas sobre tu reciente viaje a Milán? Pero Victoria no iba a ser distraída tan fácilmente. Solo estoy señalando lo obvio, querido. Marcus necesita una esposa que pueda mantener nuestro estatus social. ¿Sabías que los Peterson preguntaron si Isabella era la asistente de Marcus en la última gala benéfica? Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. De hecho, continuó Victoria, tomando un sorbo de su vino tinto carísimo, creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre el futuro de esta familia. Isabella, querida, has estado con nosotros 5 años y, francamente, no has progresado en absoluto. Sigues siendo la misma contadora de clase media que no entiende nuestro mundo. Mamá. Marcus finalmente habló, pero su voz era débil, casi un susurro. No, Marcus, esto debe decirse. Victoria puso su copa sobre la mesa con un golpe seco. No mereces estar en esta familia, Isabella. Nunca lo has merecido. Mírate, ni siquiera puedes defenderte. Solo te sientas ahí, pretendiendo ser algo que no eres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del antiguo reloj de péndulo en el pasillo, cada segundo marcando otro momento de mi humillación. Victoria. La voz de Robert sonó de nuevo, esta vez más firme. Creo que es momento de entregar los regalos de Navidad. Victoria pareció sorprendida por el cambio de tema. ¿Ahora? Pero Robert, estábamos en medio de... Ahora, Robert se levantó de su asiento y caminó hacia su estudio. Cuando regresó, llevaba un sobre grande en sus manos. Isabella, me llamó Robert. Este regalo es para ti. Victoria soltó una risa despectiva. ¿Un regalo para ella? Robert, no me digas que le compraste algo a... Silencio,
Victoria, la voz de Robert era tranquila pero autoritaria. Isabella, por favor, abre el sobre. Con manos temblorosas, tomé el sobre y lo abrí. Dentro había varios documentos legales. Mientras los leía, mi corazón comenzó a latir más rápido. No entiendo, susurré, mirando a Robert. Mi suegro sonrió por primera vez en la noche. Querida, hay algo que debes saber sobre nuestro dinero familiar. Algo que Victoria nunca ha querido admitir. Y así, en esa noche de Navidad, mi mundo estaba a punto de dar un giro completo. Pero esa es solo la primera parte de esta historia. Victoria, Robert habló con calma mientras se sentaba nuevamente. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Mi suegra se tensó visiblemente. Por supuesto que sí, querido. Yo era una modelo exitosa y tú eras un empresario prometedor. Robert soltó una pequeña risa. Exitosa es una palabra generosa. Eras una modelo que trabajaba en mi primera tienda departamental como promotora. No hay nada malo en eso, pero creo que es hora de que dejemos de pretender. El rostro de Victoria se puso rojo. Robert, no veo por qué necesitas traer el pasado. Porque, la interrumpió Robert, he visto cómo has tratado a Isabella durante estos 5 años. La has menospreciado por su origen, cuando tú misma vienes de un origen similar. Me quedé mirando los documentos en mis manos. ¿Eran estados financieros, contratos y un testamento? Isabella, Robert se dirigió a mí. Cuando conocí a Victoria, yo apenas estaba comenzando mi negocio. Tenía una pequeña tienda departamental y grandes sueños. Victoria trabajaba promocionando perfumes. Nos enamoramos y nos casamos. Pero había una diferencia fundamental entre nosotros. Mientras yo seguía trabajando y construyendo el negocio, Victoria se obsesionó con las apariencias y el estatus social. Marcus, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. Papá, ¿qué tienen que ver estos documentos con todo esto? Robert sonrió. Son los documentos de propiedad de todas mis empresas. Como pueden ver, hace 2 años transferí el 40% de las acciones a un fideicomiso. Un fideicomiso que está a nombre de Isabella. ¿Qué? Victoria se levantó de su silla tan rápido que casi derrama su copa de vino. Esto es ridículo. Debe ser una broma. No es una broma, respondió Robert con calma. He estado observando a Isabella desde que se casó con Marcus. La he visto trabajar duro en su empleo, mantener sus valores a pesar de tu constante crítica, y lo más importante, he visto cómo maneja el dinero. Se volvió hacia mí. Isabella, ¿sabías que he estado siguiendo tu carrera? Sé que has estado invirtiendo parte de tu salario en pequeñas empresas locales. Sé que has ayudado a tu empresa a crecer un 200% en los últimos 3 años con tu gestión financiera. Y sé que, a pesar de poder pedir dinero a Marcus, has preferido mantenerte independiente. No podía creer lo que estaba escuchando. Era cierto que había estado invirtiendo cautelosamente mis ahorros, pero nunca pensé que alguien lo hubiera notado. Esto es absurdo. Victoria gritó. No puedes darle casi la mitad de la empresa a esta extraña. Ya está hecho, respondió Robert. Y hay más. Isabella, el testamento que tienes en tus manos especifica que, en caso de mi fallecimiento, tú serás la albacea de todos mis bienes. No Victoria, no Marcus. Tú. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se había quedado sin palabras por primera vez en la noche. Pero, ¿por qué yo? Logré preguntar. Porque eres exactamente lo que esta familia necesita, respondió Robert. Eres inteligente, trabajadora y, lo más importante, tienes integridad. Victoria nunca ha entendido que el dinero no hace a una persona. Son sus acciones, su ética y su corazón lo que importa. Marcus finalmente pareció despertar de su estupor. Papá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba ver cómo reaccionarías ante el tratamiento que Victoria le daba a tu esposa. La voz de Robert se endureció ligeramente. Y debo decir, hijo, que me has decepcionado. Has permitido que tu madre abuse verbalmente de tu esposa durante años sin decir nada. Marcus bajó la cabeza, avergonzado. Victoria, que había estado inusualmente callada, de repente se echó a reír. ¿Y qué vas a hacer con todo ese poder, querida? Me preguntó con veneno en su voz. ¿Vas a vengarte? ¿Vas a echarme de mi propia casa? Miré los documentos en mis manos, luego a Robert,
y finalmente a Victoria. No, respondí con calma. No soy como tú, Victoria. No uso el poder para humillar a otros. Robert sonrió. Y esa, Victoria, es exactamente la razón por la que tomé esta decisión. Pero mientras la cena de Navidad llegaba a su fin, no tenía idea de que esto era solo el comienzo. Las verdaderas sorpresas, y las verdaderas pruebas, estaban por venir. Los días siguientes a la cena de Navidad fueron un torbellino de eventos. Victoria había abandonado la mansión esa misma noche, llevándose solo su bolso de diseñador y dejando un rastro de amenazas legales a su paso. Marcus y yo apenas hablábamos. Él pasaba horas encerrado en su oficina, supuestamente trabajando, pero yo sabía que estaba procesando todo lo sucedido. Una noche, finalmente tocó a la puerta de mi estudio en casa. Isabella, su voz sonaba cansada. ¿Podemos hablar? Levanté la vista de los documentos que Robert me había dado. Había estado estudiándolos meticulosamente, aprendiendo cada aspecto del imperio empresarial que ahora parcialmente me pertenecía. Por supuesto, respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. Marcus se sentó, pero evitó mi mirada. Lo siento, dijo finalmente. He sido un cobarde todos estos años. Sí, lo has sido, respondí con calma. No había ira en mi voz, solo la verdad que ambos conocíamos. Cuando conocí a mi madre. Victoria comenzó a llamar frenéticamente al teléfono de Marcus. Él miró la pantalla y rechazó la llamada. Ella está furiosa. Ha estado amenazando con demandar a papá. No puede, respondí, mostrándole uno de los documentos. Tu padre lo planeó todo perfectamente legal. Además, hay algo que ella no sabe todavía. Marcus me miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Era Robert. Justo a tiempo, dije, levantándome para recibirlo. Robert entró en mi estudio con una expresión seria. ¿Se lo has dicho? Estaba a punto de hacerlo, respondí. ¿Decirme qué? Marcus parecía confundido. Robert se sentó y sacó otro sobre de su maletín. Hijo, ¿recuerdas el centro comercial donde conocí a tu madre? Por supuesto, la primera tienda del imperio familiar. Bueno, Robert sonrió tristemente. Resulta que tu madre vendió esa propiedad hace 3 meses. Sin mi conocimiento o consentimiento. ¿Qué? Marcus se puso pálido. Pero, ¿cómo? Tu madre ha estado falsificando mi firma durante años, explicó Robert. Ha estado vendiendo propiedades menores, tomando préstamos, y gastando dinero en sus extravagancias. Pensó que nunca lo notaría porque tenemos tantas propiedades. Pero lo notaste, dije suavemente. Sí, Robert asintió. Y fue gracias a Isabella. Hace 6 meses, cuando ella comenzó a revisar algunos de nuestros estados financieros para un proyecto de su trabajo, notó discrepancias. Me las mostró discretamente, sin acusar a nadie. Marcus me miró sorprendido. ¿Por eso papá te dio el control? Parcialmente, respondió Robert. Isabella no solo descubrió el fraude, sino que también desarrolló un plan para recuperar las propiedades sin causar un escándalo público. Ha estado trabajando en ello durante meses, sin decirle a nadie, ni siquiera a ti. ¿Es eso cierto? Marcus me preguntó. Asentí. Tu madre vendió propiedades por valor de millones de dólares. Pero cometió un error. Vendió a precios muy por debajo del mercado a compradores específicos. Y todos esos compradores están conectados con sus viajes de compras en París, sonreí. Ha estado lavando dinero, Marcus. Vendía las propiedades baratas a sus amigos, quienes luego le devolvían parte del dinero en efectivo. Robert se inclinó hacia adelante. Por eso le di a Isabella el control. No solo es inteligente y ética, sino que también es lo suficientemente fuerte para manejar lo que viene ahora. ¿Qué viene ahora? Marcus preguntó, aunque por su tono, creo que ya lo sabía. Tenemos 2 opciones, respondí. Podemos presentar cargos criminales contra Victoria por fraude y falsificación, o puede firmar un acuerdo. Renunciar a todos sus derechos sobre las empresas familiares, aceptar un fideicomiso modesto para sus gastos básicos, y desaparecer silenciosamente de nuestras vidas. El silencio llenó la habitación mientras Marcus procesaba todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Me levanté y caminé hacia la ventana.
Eso depende de ti, Marcus. Ella es tu madre. Pero necesito saber de qué lado estás esta vez. No puedo seguir con un esposo que no me apoya. Marcus se levantó y se paró junto a mí. 5 años, dijo suavemente. Durante 5 años te vi sufrir en silencio. Me convencí de que era más fácil mantener la paz, de que mi madre eventualmente cambiaría. Pero estaba equivocado. Se volvió hacia su padre. Papá, ¿el acuerdo está listo? Robert asintió y sacó otro documento. Entonces hagámoslo, dijo Marcus. Es hora de que esta familia tenga un nuevo comienzo. 3 días después, Victoria firmó el acuerdo en la oficina de nuestro abogado. No dijo una palabra, pero su mirada de odio lo decía todo. Se mudó a Francia la semana siguiente. Marcus y yo comenzamos terapia de pareja. Teníamos mucho que reparar, pero por primera vez en 5 años, sentía esperanza. En cuanto a mí, ahora dirijo las finanzas del imperio inmobiliario junto con Robert. Resulta que ser una simple contadora no era tan malo después de todo. Y cada vez que miro el retrato familiar sobre la chimenea de la mansión, donde alguna vez Victoria reinaba suprema, sonrío al pensar en cómo el destino da vueltas. A veces, la nuera inadecuada resulta ser exactamente lo que la familia necesitaba.